Antonio Maillo, muy buenas noches. Buenas noches, Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Andalucía a dos voces. Muchas Te gracias. agradecemos de verdad que bueno, no le voy a tutear, aunque me gustaría, porque siempre hay que mantener ese respeto. Me gusta. Digo que estamos de verdad muy agradecidos porque es su primera entrevista en televisión desde que abandonó la política. Sí, de todo. Entrevistas de todo. En televisión, en radio, en prensa. Es un buen reencuentro. El marco de este programa ofrece quizá una reflexión por el tiempo que está y os agradezco que me hayáis invitado. Bueno, lo primero, ¿cómo está de salud? Muy bien, estoy muy bien. Me encuentro afortunadamente bien con las revisiones que prescribe todo lo que son revisiones de una enfermedad como el cáncer y ya pues casi cumpliendo los 5 años y espero que todo siga como hasta ahora, muy bien. Hace año y medio ya que dijo, me voy. Dejo mi escaño en el Parlamento, dejo el cargo de coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, me voy a mi plaza de profesor. ¿Se ha arrepentido en algún momento de esa decisión? No me he arrepentido. No me he arrepentido porque fue una decisión profundamente meditada y creo que también tiene algo de normalidad, que es tener la conciencia siempre de cumplir que estar en política debe ser un tiempo y hacerlo, no solo decirlo, que hay mucha gente que a lo mejor dice que está en política a tiempo y se tira toda la vida, ¿no? Pero yo creo que hay que normalizar que esto no sea noticia, sino que estemos un tiempo, demos lo mejor de nosotros mismos, que es un tiempo muy intenso, una dedicación absolutamente exclusiva y devoradora de muchas cosas, incluso de la vida personal, y después pues volver al sitio de donde uno venía. Yo creo que es algo tan normal como eso, ¿no? ¿Y cómo se ve la política desde fuera? Fíjate, después de toda esta experiencia se ve de manera diferente. Yo tuve un periodo de mucho aterrizaje y desconexión. Necesitaba limpiarme un poco, si te soy sincero, es decir, necesitaba respirar ámbitos de la vida que no tuvieran que ver necesariamente con la tensión política y además con un contexto como el que había. Curiosamente yo me fui pensando que iba a haber normalidad, habían acabado las elecciones autonómicas, perdón, las municipales, había acabado las generales y sin embargo después se han repetido, ahora vivimos una pandemia que nos afecta a todos y se vive con una distancia, no distancia respecto a la preocupación de las cosas, sino con un mayor sosiego del que se tenía cuando se está en el foco, en el centro de la noticia. ¿Sigue, por ejemplo, las sesiones del Parlamento o las del Congreso? No las sigo. ¿No? No las sigo. Estoy muy entregado a la enseñanza, a un trabajo que ahora con la pandemia, como en otros sectores laborales, pues estamos con muchas modificaciones, muchas alteraciones. En educación se está viviendo una auténtica revolución en la forma de afrontar los procesos educativos y en eso es donde concentro mis mejores energías, ¿no? Y en cuidarme mucho, en tener una vida sosegada, de silencio y quizás más de reflexión que de acción. Pero sí está informado, sabe, por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, ¿no? Sí, claro, evidentemente hechos como lo del debate de la moción de censura. Yo soy un ciudadano que está preocupado, que sigo comprometido, que sigo en Izquierda Unida, que estoy preocupado y que comparto reflexiones con los compañeros y compañeras cuando sea oportuno o en los órganos en los que nos reunimos, aunque sea telemáticamente. Y evidentemente soy seguidor de las noticias, pero no con esa intensidad enloquecida. Lo entiendo. Que teníamos antes, ¿no? ¿Y qué reflexión le merece la situación política que tenemos hoy? La de hoy. Bueno, la situación política es un tópico decirlo, pero hay una crispación que por otro lado no la veo en la sociedad desde abajo o a esos niveles. Sí es verdad que se puede producir o que puede atraer esa crispación a otra gente, pero yo creo que en los niveles sociales, los profesionales, hay una menor tensión. Nos contagiamos de eso, pero hay una menor tensión. Y respecto a lo de la moción de censura, pues yo creo que hay que celebrar, los que nos consideramos ya demócratas, es decir, no hablando de derecha e izquierda, el total aislamiento de Vox, ¿no? A mí me parece que es una buena noticia para la democracia. Otra cosa son las diferencias políticas, de modelo de salida de la crisis, de observación del gobierno, igual que aquí en Andalucía, pero el hecho de que Vox se le haya dado un mensaje claro de que por ahí no se puede ir, instalando el odio, la crispación, a mí eso sí me preocupa porque eso sí penetra de manera sutil en la sociedad y además me preocupa también cómo ese mensaje a veces, no sé si por una estrategia concreta de Vox,
con mensajes muy adaptados a los adolescentes y a los jóvenes a través de las redes sociales, intenta generar esa crispación y ese discurso de odio, que eso sí me preocupa en lo que me toca como docente. ¿Se lo esperaba, el discurso de Pablo Casado, por ejemplo? No, no me lo esperaba. No sabíamos lo que iba a ocurrir, pero no me lo esperaba. Él ha tomado conciencia de que esta moción de censura, más que al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, era contra él, por una especie de disputa de la hegemonía de la derecha. Y es evidente que las actuaciones de Vox, si algo tienen de positiva, que son pocos, pero si algo tiene es que cohesiona sin lugar a duda, sin ninguna duda, al gobierno de España, ¿no? Y yo creo que esa es buena noticia. Hace falta un gobierno que esté cohesionado, que aunque tenga y mantenga las diferencias políticas, que las hay, no olvide cuál es su función y su histórica en estos momentos, y sobre todo en un contexto tan tremendo como la pandemia que estamos viviendo y que nos está afectando a todos, en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones, en todo, ¿no? No sé si ve demasiada... Hombre, la política es estrategia, pero hay demasiada estrategia ahora en la política. Bueno, ahora y siempre. La política ha tenido siempre una cosa que a mí no me ha hecho sentirme muy cómodo, y es la segmentación del pensamiento en los niveles en los que se crea una cultura del orgullo del no acuerdo. No sé si son las coordenadas temporales en las que vivimos, pero hay como unas dinámicas en las que parece que llegar a un acuerdo, llegar a una cesión, poco menos que una traición, y nos estamos dando cuenta de que la realidad obliga a normalizar los acuerdos, a que esos acuerdos sean con honestidad, si se puede llegar o no, desde la cesión de las partes, y a que la sociedad vea la política como algo que sirva a sus intereses. En estos momentos absolutamente extraordinarios, unos momentos que, digamos, que se rompen las costuras tradicionales del debate político, a mí me parece que es muy importante legitimar, normalizar y prestigiar el acuerdo. Pero siempre parece que ha sido más fácil, o más difícil el acuerdo por la izquierda, ¿no? Siempre le he escuchado a usted decir, cuando la izquierda no se pone de acuerdo, la derecha avanza. Eso ha sido así. Y de hecho, hombre, yo creo que en la elección andaluza hubo un momento iniciático, que fue la entrada de Vox en el Parlamento, que sacudió un poco el mapa político, que yo creo que ha establecido un vector muy preocupante en torno a un discurso tan reaccionario y tan antidemocrático, de profundas connotaciones fascistas, es decir, rompiendo ya lo que es la divergencia política dentro de un marco democrático, ¿no? Y eso sacude a todo y hace que uno de los efectos que ha tenido ha sido que organizaciones que teníamos mucha dificultad de acuerdo hayamos hecho un esfuerzo desde todas las partes por llegar a un acuerdo para enfrentarse desde una posición muy firme y que yo celebro a esos mensajes, ¿no? Yo creo que si alguna virtud se ha producido en estos últimos fenómenos es que las contradicciones que se pueden producir en un gobierno de coalición, además contradicciones inéditas, es la primera vez que hay, se cohesiona ante los ataques virulentos, brutales, bestiales, atacando ya, traspasando cualquier frontera, introduciéndose en la vida personal de la gente, haciéndolas imposibles a determinados dirigentes. Y yo creo que eso también crea en quienes estamos convencidos de que hay una oportunidad de construir una salida de la crisis en España que no tenga una vertiente autoritaria, por una responsabilidad mayor, ¿no? Ese acuerdo de la izquierda que sí se ha conseguido en Madrid parece imposible aquí en Andalucía, ¿no? Ahora mismo en Andalucía la situación no es la mejor ni mucho menos. Es indudable que ha habido un vuelco, un cambio en el gobierno. Las tres derechas se han puesto de acuerdo, como se sabía desde la misma noche del 2 de diciembre por el cambio del gobierno en Andalucía. Eso era evidente. Aunque ahora Abascal, con el fracaso de la moción de censura, digamos que haya utilizado como rehén al gobierno de Andalucía, no van a romper porque tienen muy clara cuál es su hoja de ruta en Andalucía. Y en el campo de la izquierda yo creo que hay que espabilarse, todavía hay tiempo, pero no se puede perder mucho más tiempo para construir espacios de unidad que permitan vertebrar la posibilidad de una alternativa a la actual derecha en Andalucía, ¿no? ¿Hace mucho que no habla con Teresa Rodríguez? Yo me retiré para todo. Quiero decir, yo me fui al día siguiente de dejar el Parlamento, me fui al instituto, me incorporé a mi trabajo, no me acogí a cesantías ni nada de eso, me fui a mi trabajo, que era el que tenía antes, y evidentemente cuando uno toma una decisión de dejar y asume que deja de tener una responsabilidad, a quien le toca la interlocución y las responsabilidades es a los dirigentes políticos que me sustituyeron, ¿no? Y en el caso de Toni Valero, pues una persona excelente que está ahí haciendo un trabajo muy bueno.
Pero a usted no le ha gustado mucho el camino que está cogiendo la confluencia o una parte de esa confluencia. Yo recuerdo que les entrevisté a los dos, a usted y a Teresa Rodríguez, cuando presentaban Adelante Andalucía, cuando se presentaban como candidatos a las últimas elecciones autonómicas, eran la viva imagen de la ilusión con ese proyecto. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ¿qué ha ocurrido después? Se lo tendrán que preguntar a los dirigentes actuales, ¿no? He estado ausente desde el junio pasado y después han ocurrido muchas cosas y no positivas ni mucho menos. Yo las he vivido con mucha tristeza, incluso si te confieso con dolor, ¿no? Con dolor personal de ver cómo los esfuerzos por construir un espacio de unidad, que son muy complicados, no son nada fáciles. Los procesos de tejer alianzas, unidades, generar ilusión, convencer a tanta gente para construir un proyecto que fuera un modelo alternativo, pues tanto a un partido socialista que estaba agotado en Andalucía como a las derechas. Claro, destejerlo es muy fácil. Y yo lo he vivido con dolor porque he visto gente que no lo reconozco, sinceramente no las reconozco en esas actitudes tan cerriles, ¿no? Y tan poco abiertas a la necesidad de flexibilidad. Por ejemplo, antes hablábamos de la necesidad de acuerdos yo hablo de normalizar y prestigiar los acuerdos. Bueno, pues entre gente que se supone que tenemos coincidencia de proyecto y modelo de sociedad, ¿cómo no se puede llegar a acuerdos? Y si hay diferencias, pues se resuelven consultando a las bases a la gente que es la que tiene que opinar, ¿no? Los dirigentes que estamos ahí en función de eso. Y lo he vivido con mucho... ¿Se siente decepcionado, quizá? Sí, me siento decepcionado, pero también es verdad que, bueno, Izquierda Unida está adoptando una posición de mucha madurez, Podemos también. Adelante Andalucía fue un proyecto sobre todo de Podemos y Izquierda Unida. Claro, la ruptura que se ha producido de los que dirigían antes Podemos, que se han ido de la organización, ha traído estas consecuencias que no han sido deseables, pero ya estoy viendo que se está trabajando con mucha claridad en torno a un proyecto de Unidas Podemos y de lo que es un espacio de unidad necesario en el campo de la izquierda en Andalucía, y lo que confío es que bueno, reme bien y que de alguna forma recupere esa pulsión que tenemos que tener para ser útiles a mucha gente que está siendo víctima de un modelo social y unas políticas que se están desarrollando en Andalucía, que se están desarrollando con epidemia y sin epidemia, que van a encontrar los intereses de las clases populares y trabajadoras, ¿no? Escribió usted un artículo, unos apuntes sobre una reflexión de todo lo que está ocurriendo en Adelante Andalucía. Le contestó también en un artículo Teresa Rodríguez, no sé si lo leyó. No lo leí. Apuntes sobre los apuntes. Sí, pero no lo leí porque me dijeron que era un tono que no me agradaba, en cuanto a que, bueno, uno está ya con aspiraciones a que, bueno, le turben lo menos posible, ¿no? Y a construir debates con cierta altura o con al menos cierta sensatez, ¿no? Y si no van por ahí los tiros, pues evidentemente yo prefiero pues dedicar mi energía a mis alumnos y al latín y al griego. ¿Cómo ve a Alberto Garzón? Bueno, lo veo ¿Con él bien. tiene más relación? He hablado con él, hace poco estuve hablando con él. Bueno, está haciendo un trabajo, yo le llamo una revolución silenciosa. El otro día tomó una decisión, fíjate que en educación, que estamos muy sensibles con la nutrición de los jóvenes, se tomó una medida que, claro, todo lo tapa la pandemia, todo lo tapa la crispación y el ruido, que es el endurecimiento de las condiciones de las bebidas azucaradas y todo lo relacionado con el uso del azúcar, ¿no? La subida de impuestos es muy importante, a las bebidas azucaradas. Efectivamente, es muy importante para cambiar, porque de lo que se trata es de cambiar los hábitos y en hábitos mucho más saludables de la población juvenil, ¿no? Que no se vincule a adicciones de azúcar y de azúcares que son tan perniciosas para la salud. Y a mí me pareció que era una medida que además ha tenido muchos ataques del lobby de las grandes empresas de las bebidas azucaradas, pero que sí son de ese tipo de medidas que cambian las relaciones sociales, en este caso con la alimentación. Ha sido aplaudida evidentemente por los grandes gurús de la nutrición española, y son ese tipo de medidas que puede que sean poco llamativas en estos tiempos de ruido y furia, pero que sin embargo van a mejorar la vida de la gente. Y por ejemplo, en población como la mía, que trato en los centros adolescentes que se están conformando, es importante que los hábitos alimenticios sean saludables y que algo que preocupa, como es la obesidad, pues empiece a minorarse. Así que lo veo bien, lo veo cansado con sus dos niñas, con su compañera y con la política, y cómo la vida política y la personal es enormemente sacrificada y muy poco compatible, ¿no? Lo sabe por experiencia, ¿no? Sí, un poco. Bueno, la Unión Izquierda Unida Podemos está funcionando en Madrid.
Sí, y aquí también han dicho que en la próxima asamblea van a seguir apostando por esa, por esa vía. Pensamos que evidentemente, el ejemplo está en el gobierno de España. ¿Habría sido posible entrar en el gobierno de España y no haber apostado por este espacio de unidad? Pues evidentemente no. No habríamos sido suficientemente numerosos para haber contribuido a este cambio tan histórico como es un gobierno de coalición, y que lo que representa nuestro espacio y la visión que tenemos de España esté en el gobierno. Y a mí me parece que eso es una buena noticia, y creo que hay que seguir consolidándola. En Andalucía las relaciones de Podemos e Izquierda Unida son muy buenas, y están construyendo pues el espacio que no se tenía que haber roto nunca, y que yo confío que se vayan a incorporar mucha más gente que saben que quienes hemos apostado por la unidad, sabemos que los procesos de unidad tienen que ser generosos, tienen que ser poco sectarios, tienen que ser humildes. Nos falta humildad, pero no solo en la política, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y creo que construyendo desde ese espacio estoy convencido de que para las próximas elecciones, eso confío como ciudadano preocupado por el futuro de nuestra tierra, haya un modelo que atraiga a muchos sectores populares y trabajadores de Andalucía. Y como ciudadano. Claro, como ciudadano, es decir, expolítico. Un docente que está preocupado por la enseñanza y que está preocupado por lo que le pasa a los vecinos. Le decía, como ciudadano y expolítico, ¿hay alguna crítica que le haga ahora mismo al gobierno? ¿Al gobierno de España? Sí. Vamos a ver, ha habido decisiones erráticas que es verdad también que el hecho de que sea un gobierno de coalición, hay un afán por evidenciar las diferencias a veces. Yo apostaría porque ese tipo de diferencias, más que visualizarlas, se gestionen internamente. A mí me gusta más ese tipo de gobierno de coalición. Pero, sinceramente, si hay algo que criticar, viene Vox y nos los diluye, ¿no? Es decir, es tan bestia el tipo, el modo, la manera, la ruptura de cultura democrática en los ataques al gobierno, que hace que se diluyan elementos que pudieran ser criticables, ¿no? Ahí vivimos un momento de emergencia, creo que son momentos muy importantes para que la cultura de diálogo se imponga, y cuando hablo de diálogo no solo en otras fuerzas políticas, sino los agentes sociales, yo creo que están dando un ejemplo de lo que tiene que ser la búsqueda de acuerdo en momentos donde la gente normal necesita resortes que le den confianza. Tú compartes igual que yo que hay desánimo en la gente, hay tristeza, porque no nos vemos, la gente que nos queremos no nos podemos ver, no nos podemos tocar. En esa escala, y situaciones muy complicadas y muy difíciles. Claro, y situaciones económicas impredecibles, situaciones de salud. Condiciones de salud, gente que no sabe lo que va a pasar con su trabajo, con su ingreso económico. Sin incertidumbre. Si la envolvente política no contribuye a darle seguridad y confianza, no vamos bien. Y por eso yo creo que en ese sentido el cultivar los acuerdos, el cultivar el espacio de intentar escuchar al otro, aunque nos vayamos... Pero eso no está pasando mucho ahora. Ya lo sé, ni pasaba en Andalucía. El CIS la semana pasada decía, una de las grandes preocupaciones de los españoles, el mal comportamiento de los políticos. Sí, lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa, en una opinión personal, ¿eh? Yo he estado siempre en un proyecto de minoría, y a mí me han dicho muchas veces que es verdad, yo he hablado con todos en el Parlamento, hablo con todas las fuerzas para intentar llegar a acuerdos. Pero después no veía yo que se valorara eso. Se podía valorar cualitativamente, pero electoralmente no tenía mucha repercusión. O sea, hay unas corrientes subterráneas en la sociedad que a mí se me escapan, que hacen que a veces se valore el mensaje del diálogo de acuerdo, o incluso de la mera normalización de hablar entre la gente para intentar llegar a acuerdos. Se dice y se valora, pero después electoralmente no veo esa transfusión o transferencia de recursos. Y sin embargo, gente que incita al odio, que tiene un discurso absolutamente... Yo apago a veces el televisor, lo reconozco. Soy incapaz de escuchar algunos discursos tan terribles, tan dolorosos, ¿no? Tenemos muchas preocupaciones y muchos problemas diarios como para escuchar unos discursos. Esta mañana escuchar a Abascal era escuchar el 36. A mí se me pone el vello de punta conociendo la historia de nuestro país, ¿no? Y entonces, me preocupa que haya gente que lo siga, ¿no? ¿Hay en la política falta de respeto a los valores democráticos? Bueno, hay parte de gente, no podemos generalizar, que falta a los valores democráticos absolutamente, porque la falta de valores democráticos no son los formales, son los que impregnan una cultura, una forma de entender el mundo,
una forma de respetar al que está a tu lado, ¿no? Y todo lo que incluya la intolerancia, el desprecio al diferente, a las minorías, la construcción de verdades, no de falsedades que no se compadecen con la realidad, como es con los inmigrantes, que no es un problema en España, pues genera un marco de debate y de crispación que no ayuda al desarrollo de valores democráticos. No quiero perder la oportunidad porque, claro, tengo un docente en la mesa, ahora que se está hablando tanto de los problemas que lógicamente están en la enseñanza. La pandemia ha dejado al descubierto las carencias en muchos sectores, en la sanidad, también en la educación pública, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ¿está dando la clase semipresencial? Sí. Ahora estamos rotando alternamente. ¿Qué situación hay en su instituto? Pues vamos a ver, yo creo que... Claro, pues la situación es que alumnado que está muy asentado en unos hábitos de trabajo diarios, está pues en un proceso de adaptación a un modelo que se hace complejo. Porque estamos hablando de alumnos que muchos de ellos todavía no han desarrollado el valor autónomo. Y en un contexto en el que digamos que la educación estos últimos años y la sanidad estaban en el límite. Y eso hacía que en el momento en que hay una pandemia de este tipo, pues todas las carencias se han evidenciado. Llevamos años de recorte de personal, de atención a la diversidad, de formación al profesorado, de actualización en tecnología, y llega una sacudida como esta, y entonces esas carencias que también se ven en sanidad y que se están viendo en otros ámbitos laborales como la dependencia, están evidenciándose. Yo confío en que podamos resolver con inteligencia colectiva, con mucha generosidad. Yo estoy viendo que está también saliendo lo mejor de la gente. Eso es verdad. Está saliendo lo mejor de los médicos, los enfermeros. El otro día estuve haciéndome una revisión que me hago ya periódica, ¿no? Y en unas condiciones extremadamente delicadas para el cuidado de las personas vulnerables. La dedicación que hacen los profesionales de la sanidad es emocionante, ¿no? O veo a profesores, a compañeros, a compañeras o a los propios alumnos, ¿no? Que han adquirido una toma de conciencia de lo importante que es el instituto, ¿no? Algo que para ellos era algo normal. De todo hay que sacar. Y yo me quedo con esa experiencia, me quedo siempre en la confianza de la condición humana. Bueno, pues con eso nos quedamos. Antonio Maillo, ha sido un auténtico placer. No te vas a ir todavía, porque está ahí Silvia esperando, lleva un rato ya de pie diciendo que venga para acá Antonio, que tenemos muchas cosas que hablar. Me ha sacudido un poco esto de volver a hablar de la política. ¡Wow! Otra vez con los focos, la televisión, madre mía. Lo sabemos, y por eso te lo agradecemos doblemente. Antonio, y ahora ya me permito tutearte. Sí. Te lo agradecemos de verdad, de corazón. Muchas gracias. Y queremos que pases un momento allí con Silvia, que te va a hacer... No sé yo si te va a emocionar, yo creo que sí. Bueno, cuidado. Bueno, ya veremos, tampoco queremos que... Venga para este lado del plato. Muchas gracias, Antonio Maillo. Yo le prometo que vamos a dejar de hablar de política. Siéntese, por favor. Eso es una buena noticia, ¿eh? Pero en tan solo unos minutos, porque antes nuestros tertulianos también quieren hacerle una pregunta. Vamos a comenzar por Adolfo Arjona. Cuando quieras, Adolfo, y enseguida abrimos la caja del pasado, que a mí me gusta llamarlo así, Antonio. Hola, Antonio, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Te he oído decir que no tienes ganas de perturbarte, por tanto no te voy a hablar, por ejemplo, de que la dureza de la decisión del ministro de Consumo ha sido subir los impuestos de las bebidas con azúcar. Probablemente lo mejor hubiera sido poner limitaciones a los que hacen y fabrican esas sustancias, esos líquidos. Pero no quiero perturbarte. Tú en junio del 2019 dejas el Parlamento andaluz, te enfrentas a una enfermedad dura. Supongo que has vivido la soledad, el miedo, la sensación de vulnerabilidad. Eres un defensor de lo público y yo querría preguntarte, con esa experiencia a cuestas, ¿no tienes la sensación de que las administraciones deberían sumar los esfuerzos de la sanidad pública y de la privada? Es decir, que todos los sectores sanitarios se volcaran ante una pandemia y no es el momento de ideologías ni de propuestas, sino de atajar el virus. Vamos a ver, yo creo que hay una convicción de que la sanidad pública establece un principio que es no lucrativo en la atención a los pacientes. La sanidad privada, en su propia dinámica de negocio lucrativo, tiene unos objetivos que no son solo, que son legítimos, que no cuestiono la legitimidad,
no solo de atención a la salud, sino de tener un beneficio industrial como actividad privada respecto a la actividad de la salud. Yo defiendo la sanidad pública porque evidentemente está demostrado que como sistema tiene una virtualidad, que es atender a las personas independientemente de sus condiciones económicas y sociales. La emoción que supone, en términos históricos, que ciudadanos, por ejemplo, yo tengo un amigo íntimo neoyorquino que me cuenta cómo es el sistema sanitario en Estados Unidos, donde una persona, si es detectada con cáncer, como fui yo hace 5 años, y no tiene recursos, lo único que le queda es esperar. O se hipoteca la casa o busca un préstamo para financiarse su enfermedad. Aquí tenemos algo que perdemos de vista, que es saber que cualquier persona, cualquiera, que tiene una necesidad de atención en la salud, es atendida estrictamente por criterios de salud y no por criterios de aportación a la seguridad social, aportaciones al IRPF. Desde ese modelo de sanidad pública, a mí me parece que la sanidad privada, en algunas ocasiones, y no quiero generalizar porque no son todos los que lo han hecho, pues han tenido decisiones muy cuestionables. Y creo que en estos momentos el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, se encuentra absolutamente sobrepasado y colapsado por una razón no del propio sistema o del modelo que tenemos público, sino por una decisión política de recortes continuados que han dejado muy desnudo la capacidad de afrontar una pandemia como esta. O sea, no criminalizas la sanidad privada. Vamos a ver, pero que se la pague quien quiera atenderla, pero no se puede hacer negocio con la sanidad, con los recursos públicos por parte de la sanidad privada. Yo pienso que si hay un problema que tenemos que afrontar sin lugar a dudas es la de la financiación de la sanidad pública por encima de todo y no establecer una especie de igualación con servicios privados que en modo alguno son necesarios porque el propio sistema andaluz de salud tiene capacidad para absorber la atención principal de los pacientes andaluces desde su sistema público. Magdalena. Buenas noches, Antonio. La verdad que da alegría que alguien que ha tenido tanto peso, ¿no?, en la política, de al otro lado de la barrera, sin la crispación y el ruido, ¿no?, que hay en estos momentos, pues bueno, nos situemos en un discurso, aunque sea político, pero ha sido también con moderación. Pero yo voy a volver un poco a la política, porque me interesa mucho la parte que has planteado sobre si realmente en Andalucía hay capacidad de vertebrar, y has dicho que hay un proyecto maduro para recomponer y ser una alternativa desde la izquierda. Y lo digo por un doble sentido. Por una parte, en Izquierda Unida y en Podemos, verdad que hay una complicación, es el proyecto y también es el liderazgo, pero es verdad que no hay ninguna alternativa en la izquierda en Andalucía que no pase por el Partido Socialista y que no pase por Susana Díaz. Te pido que, con o sin bola de cristal, pero creo que era una voz autorizada desde el punto de vista de lo que puede ser ese proyecto. Y sí me gustaría saber si ese nuevo proyecto también tendría que tener un cambio de liderazgo. Si Susana Díaz debería dar un paso atrás desde el punto de vista de la dirección también del PSOE, buscando algo, y recupero un poco tu discurso, el espacio de diálogo y que necesitamos personas que sean capaces de llegar a una alternativa. Porque el Partido Popular es verdad que llegó a San Telmo probablemente por una carambola, pero ojo, porque Juanma Moreno se ha puesto el traje de presidente, tiene los 4 años asegurados y ya hay quien está viendo que no solamente los 4, sino que puede haber 8 porque el tiempo de las mayorías absolutas pasaron y la izquierda necesita una recomposición. Quisiera que, porque creo que tu opinión realmente es valorada en esa izquierda que hay que construir aquí, y utilizando tus mismas palabras. Sí, con mucha brevedad. Es simplemente que yo creo que Susana Díaz empezó a perder el día que nos echó del gobierno a Izquierda Unida. Desde entonces yo creo que la línea que ha tenido ha cerrado espacio de oportunidad de interlocución y yo me sorprendo, pero esto es como un ciudadano, me sorprendo de que el Partido Socialista todavía no haya afrontado una renovación sin la cual yo creo que es muy difícil que puedan liderar una oportunidad de conseguir una alternativa de gobierno a la derecha. Entiendo, por tanto, que Susana Díaz debería estar fuera de ese proyecto del... Clarísimo, esa es mi opinión, pero una opinión de alguien que no es del Partido Socialista, que respeta lo que haga el PSOE y allá cada cual. Lo que sí me interesa es que en el espacio que nosotros representamos, ojalá saquemos un proyecto atractivo y que haga una pulsión de lo que es el termómetro de la Andalucía que nos necesita, ¿no? Víctor. Bueno, yo voy a aprovechar que tenemos un profesor de la enseñanza pública con nosotros, con experiencia política y con experiencia de llegar a acuerdos. ¿Será posible que alguna vez en la historia de nuestro país, en la historia democrática de nuestro país, la izquierda y la derecha se pongan de acuerdo para forjar un modelo educativo que haga imposible que cuando gobierna uno
eche abajo la legislación educativa anterior y viceversa cuando cambia el gobierno? Es decir, ¿están la izquierda y la derecha de este país, o van a estar alguna vez, capacitadas para aceptar ideas del otro bloque y asumirlas en una legislación común que no arruine el futuro de nuestros chavales? Pues mira, yo creo que precisamente yo siempre digo que así es la sociedad, la educación, y así será la sociedad. Y el hecho de que precisamente ahí tengamos un déficit de acuerdo dice mucho de la historia que arrastra nuestro país, y sobre todo de la historia que arrastra también la educación. Esto es para largo y tendido, porque he estado debatiendo mucho como docente de este tema, pero tiene mucho que ver con el origen de la escuela en España, que sabes que fue de los pocos estados del 19 que dejan en la Iglesia la construcción de la escuela nacional. Solamente se queda con el monopolio de la educación universitaria, y de ese origen, no voy a decir pecado de origen por las connotaciones religiosas que tiene, pero de ese origen tiene mucho que ver una explicación, que es un comportamiento de la Iglesia que siempre siente como una amenaza cualquier tipo de reforma de la educación, y mecanismo de dificultad de llegar a un acuerdo que trascienda, y yo estaría dispuesto y sería partidario de desarrollar, que trasciendan legislaturas y trasciendan generaciones, para valorar lo que es el salto cualitativo de una ley que, por ejemplo, en Francia, yo creo que tenemos que aprender mucho, pues trasciende evidentemente muchas legislaturas e incluso muchas generaciones, ¿no? La inestabilidad de la educación no es una buena noticia para el modelo educativo. Ignacio, ¿tu turno? Sí, Amaillo. Buenas noches. Pasa? Me alegro de verte. Primero que quiero decirles eso, que me alegro de verte y de verte bien, y te lo digo desde el aprecio antiguo que sabes que te tengo. Acabas de aludir a la experiencia de gobierno conjunto, de coalición en Andalucía, que no acabó bien, y desde esa perspectiva, de esa experiencia, cuando miras el gobierno de España, ¿cómo lo ves? ¿Qué futuro le ves? ¿Crees que el pez grande se acaba comiendo al chico? ¿El PSOE está fagocitando a Podemos y a Izquierda Unida al gobierno? Vamos a ver. La cultura de coalición no ha sido una cultura normalizada en lo que no hayan sido gobiernos municipales principalmente. Pero es evidente que el nuevo mapa político en España tiene que normalizar los gobiernos de coalición. Yo veo elementos diferentes en cuanto al contexto político. Y hay una aparición de un elemento claramente antidemocrático como es Vox, y más que Vox como es fuerza electoral, lo que supone de discurso, de odio, de intransigencia, de eliminación de derechos, etcétera, que hace que las dificultades que tiene en sí mismo un gobierno de coalición se vayan diluyendo por el elemento de oposición tan crispador que hay en el caso de Vox. Yo creo que ese es un elemento, pero ya no como fuerza política, sino como con todo el ruido y la furia que eso genera, y en lo que ha sido arrastrado el Partido Popular hasta ahora, que ya veremos si Casado ha sido una flor de un día lo del discurso de esta mañana en el Congreso, o es un cambio de posición respecto a vincularse o homogeneizarse con la derecha democrática. En Andalucía hubo una dificultad objetiva de un PSOE que hizo una lectura digamos conservadora, en la que quería conservar el poder pero no ejecutar ninguna de las políticas de transformación que queríamos defender en Izquierda Unida, y fracasó porque se negó a cumplir el acuerdo. Y ahora mismo yo creo que aprendiendo de las debilidades de las organizaciones, de un PSOE en España mucho más débil que era en Andalucía, el Partido Socialista de entonces, y con una Unidas Podemos que también ha aprendido en el proceso, que se ha debilitado aritméticamente, que necesitaba, y yo creo que demostrar que es un instrumento al servicio de gente en situaciones muy extraordinarias. Creo que a pesar de todas las dificultades puede ser una experiencia exitosa. Desde luego, la lectura que yo hago de la moción de censura, lo que he leído, es que si para algo ha servido es para fortalecer el gobierno de España. O sea que la operación de Vox ha sido tremenda, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir ya la caja del pasado. Estaba escuchándole hablar cómo respondía a nuestros tertulianos y digo, ojo, tenían razón cuando han dicho se perdía un gran orador en la política. Ahora lo tenemos en la docencia, con lo cual algo ha ganado. Yo quiero invitarle a que reflexionemos juntos sobre lo que ha sido su vida, porque yo creo que vamos a aprender mucho siguiendo el recorrido de su vida hasta llegar hasta aquí, hasta donde estamos hoy, Antonio Maillo. Y claro, si empezamos por el principio tenemos que apoyarnos en una imagen como esta. Este es Antonio Maillo bebé. Forma parte de su álbum familiar. Totalmente. Esta foto imagino que está hecha en Lucena. Usted nació en Lucena, una localidad de Córdoba, en el seno de una familia bastante conservadora, sí, católica. Sus padres, Carmen y Juan Manuel, eran bueno,
Esta foto es con sus hermanas, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, Antonio Maillo es muy reservado con su vida privada, pero bueno, sé que es una forma de recordar. Yo decía que sus padres eran talabarteros. Sí, mi padre era talabartero y mi madre era panadera. Mi abuelo regentaba una panadería. Aperos para animales del campo. Correcto. Me imagino que, no sé cómo recuerda su niñez, eran 4 hermanos. ¿Cómo recuerda su niñez en esa época? Felicísima. Una niñez de pueblo y de calle, de bicicleta, de juego al fútbol, de jugar al fútbol todas las tardes con los amigos. Claro. De mucha calle, ¿no? Sí. Eso es uno de los grandes cambios que yo he percibido en la sociedad actual, ¿no? Quizás en Aracena, en el pueblo donde vivo, todavía se conserva esa infancia de gente en la calle y eso, y lo identifico con una Lucena que era espectacular, con una vida de barrio, de encuentro entre la gente, de jugar al fútbol en pista deportiva infumable. Estamos hablando del año 70, pero muy feliz. Bueno, y Antonio Maillo va creciendo, lo vamos a ver también con sus hermanos, con sus hermanas. Y con mi sobrina, Lourdes. Su sobrina va creciendo y, claro, un día su padre le comunica que a él le gustaría que usted estudiara Derecho, que fuera abogado. ¿Es verdad? Pero de repente, no sé la cara que pondría su padre cuando le dice, no, papá, yo Derecho no, yo voy a estudiar lenguas clásicas. Bueno, yo era el que decía que iba a estudiar Derecho desde siempre. Y de pronto con el latín descubro un mundo a través del lenguaje, de las nuevas palabras, y descubro un mundo en un adolescente con ganas de aprender. Y a través de eso me fascina las lenguas clásicas. Pero su padre diría, pero mi padre le diría, el pobre Antonio. Yo siempre he respetado a mi padre, era talabartero, después se reconvirtió en una tapicería de cuero con el sector pujante de la carpintería en Lucena. Yo recuerdo y siempre le agradeceré que mi padre le sonaba eso de las clásicas una cosa absolutamente exótica. Sí. Pero fíjate, le agradezco a él y a mi madre que siempre respetaron las decisiones de estudio que hicimos cada uno de los hermanos, ¿eh? Una familia trabajadora que se esforzó para que estudiáramos y siempre nos respetó, y había amigos, tenía amigos de ellos y nuestros mucho más acomodados, que sin embargo sus padres impusieron las carreras a sus hijos, que entonces eso se hacía. Y se le dieron esa libertad. A mí me dieron, y siempre se lo agradeceré. Estudió en Sevilla, lenguas clásicas. Vine a Sevilla, sí. Sacó muy pronto las oposiciones, comenzó a dar clases con 20 y pocos años. Con 23 años. Sí, en San Hace Lucas. 30 ahora. Fíjate, Ahora cumplí 30 años desde que entré en la enseñanza. Es que claro, hay muchos exalumnos suyos que tienen ahora 40 o 40 y tantos. Y 47, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos paso a paso porque claro, 2 décadas dando clases, pero ahora hablaremos de la docencia. A mí me gustaría saber en qué momento usted decide, tan joven, dejar la docencia y meterse a política. Yo no sé si esta foto que vamos a ver a continuación, junto a Willy Meyer, tiene algo que ver. Esto es de Sanlúcar de Barrameda. Esto es de Sanlúcar de Barrameda. Vamos a ver, yo he estado en política desde los 18, 19 años, cuando llegas a Sevilla, tomas conciencia, los años 80, el referéndum de la OTAN, y la política ha sido mi pasión con la educación. Entonces siempre lo he acompañado, pero he tenido siempre una cosa muy clara. Siempre he defendido un sentido funcional de la política, es decir, un ciudadano comprometido con la política, pero que no viviera de la política o que no se dedicara de manera profesional. Siempre he defendido mucho el carácter temporal de la responsabilidad política y la necesidad de venir de la vida normal y volver otra vez a la vida civil. Que eso te impregne a la hora de tomar decisiones, donde tengas empatía con aquellos ámbitos laborales donde has trabajado. Y entonces en Sanlúcar, aunque estaba de profe, y además fueron unos años, bueno, imagínate con 23, listas, ¿no? Con 23 años en un pueblo como Sanlúcar, que es un pueblo muy divertido, muy vitalista, la gente en la calle, y fueron años, bueno, bueno, avanzamos en los años porque el tiempo se nos va muy rápido, cómo pasa la vida de rápido, Antonio, y llegamos, por ejemplo, al año 2015, un año importante en su vida, pero es verdad que ahí, bueno, usted se convierte en el primer candidato gay a la Junta de Andalucía. Que se sepa. Este titular llamó mucho la atención en su momento. Quiero ser el primer presidente gay. Claro, una cosa que yo no sé si eso lo dije, porque yo algunas veces me veo algunas palabras y digo, y estas cosas las digo yo, ¿no? Porque a veces no sabes si uno dice determinados mensajes, pero en fin, supongo que lo diría. Cuando la periodista era una periodista, fue encantadora esa entrevista, fue muy curiosa,
Vaya, pues sí, yo digo que se sepa, cuidado, Sí, que Tampoco se sepa, porque hay que... cómo cuesta, en determinados sectores que... Bueno, siempre cuesta, se claro, salga y ahora más, ¿no? la- Ahora hay un ataque otra vez, ¿no? Entonces nos Sí, parece hay un como ataque, si pero no se fíjese supera. lo que decía el Papa ayer mismo, ¿no? Que bendice esas uniones civiles. Estupendo, ¿no? Hemos avanzado en ese Pour si sentido. muove, es decir, que a pesar de lo que parece del ruido y la furia, al final vence lo mejor de la condición humana, ¿no? Y eso Sí. está bien. Tenemos un cartel de campaña de ese año, del 2015. Sí. ¿Cuánto hemos con el cambiado, que- madre mía? Bueno, Está, bueno, hace 5 añitos, Sí, ¿no? De bonito. esto, hace 5 años, Sí, sí, transformar Andalucía. Vamos a seguir avanzando también porque, hombre, me imagino que la labor que usted ha hecho para visibilizar el colectivo LGTBI ha sido muy importante, se lo agradezco, Pues yo me alegro. consta, porque no sería fácil para usted también tener que sacarlo a la luz. No sé si lo hizo por necesidad, por No. causa... Siempre he sido muy poderoso con mi ¿Personal? vida. Es que he sido muy poderoso por una cuestión de cultura política. En la izquierda hay una corriente muy, antes de que viniera la nueva jornada, pues una costumbre de diferenciar mucho lo que es el ámbito personal de la política, pero no por una cuestión de pudor personal, ¿no? Pero bueno, las cosas normalizadas, sí, quiero decir que es lo que soy y hecho, es lo que yo desarrollo mi vida y es lo que yo amo y en fin, que yo creo que sí es un buen un referente positivo y así lo ha percibido mucha gente, pues yo me alegro, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir, no sé si he tenido esta sensación de que ser el primer candidato gay a la Junta de Andalucía no supuso ningún debate aquí en Andalucía. No, fue muy interesante Sí. porque yo lo celebré como una cosa muy buena, que es la normalización. Claro. No se hizo de eso un eje del debate, sino que se normalizó. Andalucía yo creo que es de los territorios en España, frente al topicazo del sur, todo lo que es la franja mediterránea, Andalucía, Madrid obviamente, donde hay, digamos, una normalización, pero en la cultura popular. Y eso tenemos que celebrarlo, ¿no? Y una buena prueba fue en 2015. No fue objeto de debate, fue una normalización de la misma y eso... Bueno, y el año 2015 además fue muy importante para usted. Estamos en campaña, pero a finales de año su vida cambia. Le diagnostican un cáncer de estómago y a partir de ahí, Antonio, todo se para. Está escuchando la música de fondo. Esta música le ayudó mucho a usted, ¿no? Pues sí, porque... Es Händel. Es Händel, es Lascia que pianga. Deja que llore. Exactamente. Porque había que llorar, ¿no? Había que soltar toda la tensión y de pronto la vida se para. La vida puede acabarse. Esa experiencia es una experiencia profundamente, no diría que fuera dura, sino ilustrativa, iluminadora, ¿no? Cuando uno tiene conciencia de que depende de una operación y de lo que se ve ahí para saber cómo se avanza después, qué escenario hay, y que además no es que teorices, es que ves en tu vida que se puede acabar, pues es una experiencia muy iluminadora. Pero yo... ¿cómo cambió el chip, no? Para Hombre, poder... imagínate de un día haciendo un meeting por la noche, porque fue por la noche y me salvó esa hemorragia que tuve, ya detectaron que había un tumor ahí y de pronto por la noche diciéndome, bueno, pues tendremos que hacerte una intervención y después quimioterapia y yo, pero esto cómo puede ser, ¿no? Y de pronto la espera, el saber qué ocurre, las pruebas, y yo he paseado por las calles de Sevilla pensando que podía despedirme, ¿eh? Es una experiencia muy profunda. Pero la esperanza nunca se pierde, ¿no, Antonio? No se pierde. Lo digo porque hay y mucha no lo gente digo que como le está algo. escuchando ahora No mismo lo digo como algo y está duro afrontando una o enfermedad. trágico, lo digo como algo profundamente humano. Sí. Que sitúa las coordenadas de la vida muy conectadas al valor de la vida. Yo muchas veces, gracias al cáncer, lo digo así, estoy más conectado a la vida, ¿no? Porque es muy importante y sobre todo tener una actitud de cura, de sanación, de saber que es una enfermedad grave pero que se puede uno curar, de afrontar las dificultades que vienen pero tener una actitud positiva y decirlo. La lengua es muy importante, no solo porque yo sea filólogo, bueno, vosotros periodistas ya ni os cuento, pero es liberadora. Ajá. A mí un amigo de la infancia fue el que me dijo, tienes cáncer, muy bien, pues te vas a curar y para adelante. Y a partir de ahí empecé a desatascarme, ¿no? Muy bien. Es importante decir que hay Mensaje cáncer, que lo tenemos, que lo padecemos y que intentamos Y la vida curarnos, sigue, ¿no? Antonio. Claro que hay sí. que luchar porque hay un momento muy importante, pensamos nosotros en su vida, que es su vuelta al trabajo. Claro. Vaya ovación le dieron sus compañeros en el Gran Parlamento alegría de andaluz. nuevo de tener aquí Escucha. a nuestro compañero Antonio Maillo, al que desde luego no sabe la alegría que nos ha dado haber recibido hoy en la Cámara. Profundamente agradecido
¿Por qué en esa apelación a la ternura en la que hacía en días anteriores una reflexión? Qué emoción, ahora entiendo esa emoción después de lo que nos acaba de contar. Fue muy emocionante porque en el Parlamento andaluz, a pesar de lo que parezca, hay un ambiente muy sano. Sí, ¿eh? Sí. Hay una... Eso yo estoy muy orgulloso de esa forma de entender Andalucía y de ser andaluz, que es el entender que a pesar de las discrepancias puede haber incluso afecto y aprecio personal. Y en el Parlamento de Andalucía, a pesar de las tensiones que hemos tenido, que han sido muchas, se ha salvaguardado el ámbito personal. Esto fue un acto de generosidad, compañeros, muy emocionante. Ahora también se está salvaguardando. No lo sé, no sigo mucho, no lo sigo, pero yo creo que detrás del escenario, detrás de la tramoya, creo que hay respeto personal. Pero vamos a dejar la política, ¿vale? Te lo agradezco. Vamos a volver a la faceta de docente. Sí, claro. Vamos a su Instituto San Blas de Aracena. Yo creo que en esa puerta usted es más feliz que en la puerta de San Telmo. Bueno, sí, es la verdad que en política no me tocaron buenos tiempos, en un proyecto de Izquierda Unida que ha tenido muchas amenazas de desaparición, muchas amenazas de dificultades. No ha sido una fiesta, precisamente, la dirigencia política. Y este fue el día de entrada que fue gozoso. Estupendo. Sí. Claro, y a lo mejor se preguntan en casa, ¿y cómo es Antonio Maillo de profesor? Venga, aquí tenemos la respuesta. Bueno, escuche. a ver. Para mí ha significado positivismo en mi vida. Una persona alegre, una persona muy culta, una persona que te da consejos y buenos consejos. A mí me aportó mucho más en el terreno personal, me aportó mucho más valores y más cuestiones de índole personal que de índole académica. Ayudó a modernizar un poco la forma de trabajar de algunos profesores que, claro, que llevaban aquí toda su vida, ¿no? Y que ha transmitido valores y una actitud ante la vida que creo que es fundamental, más que los conocimientos de latín o de griego, ¿eh? Angus, tienes razón, ¿no? Bueno, no sé. Más que latín y griego, valores. Bueno, yo creo que la enseñanza es muchas cosas. Ahora se está notando. Yo noto a los alumnos que algo tan normal como era ir al instituto, de pronto adquiere para ellos un valor que no lo tenía antes. Vienen unos días sí, otros no se ven con todos los amigos, están confinados, entre comillas, en los recreos. Oye, para chavales adolescentes que están en pleno descubrimiento de todo, está siendo... Una pregunta que le quiero hacer antes de acabar. Usted que habla con los alumnos. Hablan de la pandemia. ¿Por qué nos da la sensación de que ellos no tienen esa gravedad que vemos el resto de la sociedad? Brevemente, Antonio. Yo no veo eso. ¿No? Yo veo la gente con cuidado, lo veo un poco pesimista. Es verdad que hay gente que no cumple con las normas, pero yo veo una actitud bastante responsable en el alumnado que tenemos en el centro, y yo supongo que en todos sitios. Y después hay manifestaciones de gente que con un comportamiento incívico como los que se han visto, pues generan un daño profundo a la sociedad. Pues Antonio Maillo. Pues vaya tela la que me ha dado aquí. Por su vida. Madre mía. Espero que le haya gustado de verdad. Bueno, me ha emocionado. Bueno, pues eso siempre es bueno también, gracias, la emoción. Muchas gracias, Antonio Maillo, por estar en el programa esta noche. Muchas gracias a vosotros. Aquí tiene su plato para lo que quiera. Bueno, me vuelvo al pueblo a dar la clase. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Blanca, compañera, adelante.